licenciada Yanina Muñoz. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Buenas tardes. Bueno, Yanina conduce y coordina el movimiento de mujeres de la matria latinoamericana Mumalá, con el principal objetivo de visibilizar lo que sucede en este tipo de cosas. ¿Cómo han recibido ustedes esta información? Es más que loable la respuesta, pero ¿cómo estamos en Tucumán con este tema? La verdad que, bueno, a nosotras nos conmociona, ¿no?, una noticia como esta. Si bien nosotras venimos trabajando con nuestro Registro Nacional de Femicidios y hemos hecho ya un corte al 30 de agosto con las cifras, y esto aumenta las cifras, detrás de un nuevo femicidio hay una vida de una mujer interrumpida por la violencia machista en su máxima expresión, ¿no? Y claramente trabajamos en visibilizar lo compleja que es esta problemática y también lo complejo que es el abordaje, ¿no? Porque no podemos olvidar todas estas variables que se muestran con cada uno de los casos que empieza a aparecer, ¿no? Nosotras tenemos en este registro que venimos haciendo, esta actualización al 30 de agosto, a nivel nacional tenemos registradas 269 muertes violentas de mujeres travestis y trans en toda la Argentina, de las cuales 170 son femicidios, ¿no? La verdad que son cifras preocupantes y que muestran en la Argentina un continuum de esta problemática que tiene que ver para nosotros con una problemática ya estructural en la Argentina, ¿no? Claro. Y Tucumán no deja de ser parte de esas cifras. Nosotros con el caso de Belén, el caso de ayer de las Taritas, registramos 7 femicidios en Tucumán en lo que va del año. De este año. Y es una cifra preocupante porque nosotras veníamos, si hacemos una cronología de los años, el 2020 y el 2021 fueron los años en que más registramos femicidios en Tucumán, ¿no? En tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia, claro. Y en la post-pandemia como más inmediata, digamos, sí, ¿no? Sí. 19 cada año. Y el 2022 fue el año en que menos hemos registrado femicidios y que nosotras hacemos nuestros registros, que han sido 3 en total. Entonces este año ya estamos por encima de la mitad, o sea, de duplicar ese número, y todavía quedan meses para terminar el año, ¿no? Entonces se empieza para nosotros a poner más preocupante la situación, y nosotras insistimos en las medidas que se tienen que tomar y en el abordaje que se tiene que tener, ¿no? Porque como ustedes mostraban anteriormente en las notas que hablaban sobre el caso de ayer, que es algo que también se repite en algunos casos y que muestran estas variables, lo primero que sale es que había denuncias con anterioridad, 7 ¿no? denuncias. Sea una o sean 7, como decía sí. La familiar. Nosotras tenemos estas estadísticas que venimos mostrando. Uno de los análisis es cuántas víctimas habían realizado con anterioridad una denuncia a su agresor, ¿no? Claro. Y ese porcentaje ronda el 20% de las víctimas, del total de las víctimas, ¿no? Y de ese 20%, el 77% tenía alguna medida de restricción de acercamiento hacia su agresor, ¿no? O sea que ahí también hay, una situación muy evidente de desobediencia de esas medidas, o que esas medidas en realidad no terminan de garantizar la seguridad y la protección de las víctimas, ¿no? Entonces empezamos nosotras a volver a poner en eje esto que tiene que ver con cómo son efectivas esas medidas en la realidad, porque nosotras trabajamos en los barrios y tenemos ahora y desde hace un tiempo una posta itinerante sobre violencia, y allí desde talleres hasta juegos con niños e incluso difusión de números útiles para que las mujeres puedan contactarse, primero para hacer un proceso, ¿no?, de su situación, aquellas que estén en situación de violencia y no se animen a denunciar, que hagan un proceso para poder llegar a denunciar, y aquellas que se animen, que ya realicen la denuncia, ¿no? Entonces, nuestro principal paso que entendemos que hay que dar es el de la denuncia. Ahora, si estos mecanismos fallan, tenemos un problema porque falla el Estado, claro. ¿no? Y nosotras somos convencidas de que el Estado tiene todas las herramientas para poder llegar de manera
primero amplia a toda la población, porque si hablamos de prevención hablamos en un sentido amplio, ¿no? Y después más focalizados con las víctimas que estén en situación de violencia. Claro, y en este caso también cada municipio trabajar mancomunadamente con justicia, gobierno, Ministerio de Seguridad, porque cuando vos vas a una comisaría, en este caso, Las Talitas, la denuncia fue radicada en las comisarías de allí, ¿cuál es el impacto? ¿Cómo te reciben? ¿Te la rechazan? ¿Queda, cómo se dice, guardada, archivada? ¿Le dan curso? ¿La trasladan hacia acá, hasta Capital? Claro. Todo un proceso. Sí, nosotras ya tenemos identificados algunos sectores que nos sigue pasando lo mismo, que son por ahí más lentos en la cuestión de la denuncia, que son más lentos en la cuestión de las medidas inclusive, y tenemos ya otras comisarías que están muy aceitadas, ¿no? Okay. En eso creo que Tucumán sí ha tenido un aprendizaje después de la pandemia, porque fue ahí que implementaron la digitalización de la denuncia, y esto facilitó mucho más que las medidas y la denuncia lleguen a fiscalías más rápido, ¿no? Sí, ahora, el problema es después que sale esa medida, cómo esa medida se hace efectiva, porque no podemos dejar de nombrar algunas cosas que tienen que ver con lo que sucede en nuestra provincia. Primero con las consignas policiales y la falta de agentes para esas consignas. El mismo jefe de policía muchas veces sale y da esos informes, ¿no?, de cuántos policías hay cumpliendo consignas. Y después la crisis carcelaria, ¿no? Porque, si pensamos, nosotras venimos haciendo hincapié en lo que tiene que ser una política contra el agresor, ¿no? Sí. Y que no sea solo de control. Pero bueno, ¿qué pasa cuando desobedecen la medida? Claro. Una de las cosas que pueden pasar es que vaya detenido. Y si va detenido, ¿qué pasa con la crisis carcelaria que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, el agresor se quitó la vida. Sí, y eso nos pasa, nosotros también venimos analizando desde la edad promedio del agresor hasta esto que pasa en muchos de los casos, el 14% de los agresores se suicida, ¿no? Entonces, ahí ya está cerrada la causa penal, pero la familia queda sin su hija, sin ¿no? respuestas también de pedido de justicia, de cómo van a reaccionar. Totalmente, entonces ahí el Estado empieza ya a cumplir otro rol, ¿no? El de contención, el de acompañamiento, y me parece importante que en cada caso volvamos a visibilizar no solo los números, sino qué es lo que se puede hacer ante una situación de violencia, ¿no? ¿Tucumán, licenciada, en qué número está? Nosotras veníamos siendo parte de las 5 provincias con más... 5 provincias. No, veníamos siendo parte. Cuando teníamos los números más altos, estos que nombraba recién, ¿no? Sí, sí. Ahora estamos fuera de esos números, viene siendo Chaco la provincia que encabeza la tasa más alta, y nosotros estamos fuera de ese rating, ¿no? La tasa promedio es del 0,68% en la Argentina, entonces todas las provincias que están en el rating están por encima del 1,12%, claro. Entonces nosotros estamos por ahora fuera de eso. Muy bien. Vamos a seguir cerrando esta entrevista. Muchísimas gracias por la visita. Pueden comunicarse a las redes sociales, están allí las líneas abiertas. Sí, es Mumalá Tucumán, Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden escribir, sean personas para consultar, porque conocen a alguien que está en una situación, porque se quieran sumar a nuestras actividades, o si están en situación de violencia también, para que podamos acompañarlas y orientarlas. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes.